Hermano, Listo, perfecto, hermano. Muy bien. Bien, hermanos, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con los Yo Soy de Jesucristo y bueno, vamos a ver estas cualidades maravillosas y divinas de nuestro Señor, pues. Vamos a empezar con una oración, pedirle al hermano David si puede orar por y hacer la oración, hermano, y orar por su esposa, por favor. Oremos, espero que no haya mucho ruido por fuera de mí. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, paciente, venga, sí, misericordioso, Padre Dios. permites las cosas buenas, permites las cosas malas, y algún propósito lleva a todo posible. Acompáñanos esta hora con nuestros hermanos y hermanas que nos reunimos en esta plataforma para estudiar el amado Hijo y conocerle aún más en profundidad. Agradecemos, Señor, que tú cuidas de nosotros y nos provees todo lo necesario, las cosas materiales, las cosas espirituales. Tú eres bueno, Señor, y agradecemos que nos has provisto de un Salvador, tu Hijo amado. Y en el nombre de él oramos, Señor, sin olvidarnos de los hermanos que sufren en la carne, dolencias y enfermedades. Ten misericordia conforme a tu voluntad, no a la nuestra. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano David, pues. Voy a compartir pantalla. Hoy estudiaremos la afirmación de Cristo, yo soy la luz del mundo. Es interesante, pues, los yo soy de Cristo, porque los yo soy que él expresa no son yo soy limitados como eh, eh, encajonados pues en un ámbito, sino que los yo soy de Cristo son amplios porque tienen que ver con toda la humanidad, pues. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, o sea, son expresiones absolutas, pues. Y que aunque mm, se lea muy sencillo, yo soy, sin embargo, la implicación que tiene lo que nos está hablando es de que él, pues, es la deidad, pues. Y esto es importante entenderlo, pues. Por eso el yo soy, pues, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la verdad. Son afirmaciones, yo soy el primero, el postrero, también en Apocalipsis. Lo que implica es absoluto, pues un estado absoluto, completo, que básicamente demuestra que él es- tiene su grado de acción es mundial, pues global, universal. Hablando de este tema de yo soy la luz del mundo, lo que podemos notar, hermanos, es que el mundo está en tinieblas. Y nosotros siempre hablamos de la soberanía de Dios, su poder, de su dominio, de su creación, pues. Y bueno, a veces escuchamos afirmaciones como que Dios está en control de todo, pues. Efectivamente, Dios está en control de todo, pero tenemos que entender que hay cosas que Dios no controla, ¿ok? Y por eso decir esto de una manera muy rápida, sin ahondar en qué se quiere decir, pues podemos caer también en estar diciendo algo que no es. Eh, de hecho, pues puede venir de una mala interpretación bíblica de la palabra del Señor. O sea, nosotros es indiscutible que Dios domina sobre su creación, pues, ¿ok? Dios domina sobre la tierra, sobre las plantas, Dios domina en todas las cosas. Domina sobre el sol, sobre el universo, ¿verdad? Pero cuando se trata de los hombres, debemos entender, hermanos, que Dios no domina en el corazón de los hombres, pues, porque el hombre tiene libre albedrío. Dios solamente domina en los hombres o en el corazón de los hombres que han permitido
que su palabra venga a morar en él, que han creído en él. Entonces Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y tiene control de su creación, pero debemos entender que hay un límite pues al control de Dios. Dios no controla el corazón de cada persona. Entonces, en eso debemos comprender que el mundo, por eso está bajo oscuridad, pues. El mundo está bajo la potestad de las tinieblas. En Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, el punto que vemos acá es que definitivamente el mundo ha estado en tinieblas. El mundo ha estado bajo el dominio de la maldad, pues. Y cuando decimos el mundo, no estamos hablando de la tierra, porque Dios tiene control de su tierra, pues de su creación. Estamos hablando es del ser humano, de sus pensamientos, de sus corazones. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si el mundo estaba en esa condición o está en esa condición, pues era necesario que Dios alumbrase a este mundo, pues de alguna manera. Entonces, lo que podemos ver, hermano, es que Dios no tiene control sobre los hombres en el sentido de que Él determine qué van a creer o no van a creer o qué van a hacer o qué no van a hacer, porque Dios le ha dado esa libertad a los hombres. Él permite que vivan en este mundo. Es el dador de vida, pues. Pero los hombres andan en tinieblas. Notemos que cuando Cristo comisionó a Pablo, le dio estas instrucciones, Hechos 26 del 15 al 18. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y le da las instrucciones para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, ¿cuál es lo que notamos acá, hermano? Lo primero es que el mismo Dios o el mismo Cristo está anunciando, ¿ok?, que los hombres están bajo la potestad de las tinieblas. Y esa potestad está manejada por Satanás y no a Dios. Entonces, cuando dice potestad de Satanás, está diciendo que ellos están bajo la autoridad de Satanás. Y el propósito de la predicación, en este caso, que iba a hacer Pablo del Evangelio, era para que ellos dejaran de estar bajo la autoridad de Satanás a la autoridad de Dios. Y ese es el propósito, pues. Entonces, ¿para qué Dios envió a Cristo? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué Cristo dice, yo soy la luz del mundo? Porque Él viene a iluminar las mentes, los corazones de las personas. Aunque, un segundito, okay. Aunque el mundo sigue, la gran mayoría de las personas siguen en tinieblas, una de las grandes bendiciones que disfruta, pues, el mundo, pues, en sus tinieblas, es que hay hombres y mujeres que reflejan esa luz de Dios en este mundo. Por eso se nos llama a nosotros que somos la luz del mundo, también se nos dice que somos la sal de la tierra. Entonces, Dios siendo luz, y esto es una de las cosas que debemos entender porque Dios es luz, Él no tiene comunión con las tinieblas. En primera de Juan,
capítulo 1, versículo del 5 al 6, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. O sea, no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos. ¿En qué sentido estamos mintiendo? En que no tenemos comunión con Dios. Entonces, las tinieblas, o sea, el practicar el pecado, el estar bajo la potestad de Satanás, es básicamente estar separados de Dios, no tener comunión con Dios. Entonces dice, y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, la humanidad, pues, creada por Dios de una sola sangre, como nos dice Hechos 17, capítulo 17, versículo 26, no se han sujetado a Dios. Cuando vemos el, eh, los días antes del diluvio, vemos cómo Dios le dolió, pues, la maldad de los hombres y de haber creado al ser humano, pues. Y todos se habían apartado de Dios, solamente Noé halló gracia delante de Dios. Entonces, Juan 8:12 nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, Cristo vino, hermanos, a alumbrar al mundo, pero alumbrarlo en qué manera, de qué sentido, traer luz al corazón de los hombres, reflejar la luz divina en la mente de los hombres. Entonces, si toda la humanidad ha estado bajo la potestad del diablo, viviendo en tinieblas, pues era indispensable, ¿ok?, que el corazón, el entendimiento de los hombres fuesen iluminados con la luz de Dios. Cristo vino a iluminar la vida de las personas. Por eso Él se llama y se abroga, pues, y se toma ese título de decir, yo soy la luz del mundo, porque Él vino a alumbrar los caminos de la persona. Ahora, el hombre determina si sigue en tinieblas o decide seguir esa luz, la guía de esa luz. Entonces, eso fue lo que vino Cristo, pues, alumbrar el corazón, el entendimiento de los hombres, para que puedan convertirse de la potestad de las tinieblas a la luz de Dios. Entonces, por eso Cristo se describe de esa manera. Entonces, Jesús es la luz del mundo. Dios tomó al pueblo de Israel, hermanos, en el tiempo antiguo como su pueblo, pero todos los demás pueblos de la tierra no tenían, pues, esa comunión con Dios, pues, que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo santo, especial para Dios. Pero, ¿qué implicaba eso? Que todo el resto de la humanidad estaba en tinieblas. Pero el nuevo pacto nos revela que no solamente el nuevo pacto, los gentiles y las naciones fuera de Israel estaban en tinieblas, sino que el mismo pueblo de Israel estaba aún en tinieblas, a pesar de tener la ley de Moisés, a pesar de tener muchas cosas que Dios les había concedido. Y eso es lo que nos dice el nuevo pacto, pues. El pueblo de Israel estaba en tinieblas, igualmente, pues, a pesar de que tenían la ley. Pues. Ellos vivieron de espalda mucho tiempo de su historia, pues, de espaldas a Dios. Entonces era necesario que Cristo viniese al mundo, pues, a alumbrar, a traer esa luz. El profeta Isaías anunció de esa luz que vendría. Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y nosotros ahora sabemos por el nuevo pacto que esa luz que resplandeció era Cristo cuando empezó su trabajo, su ministerio, su obra. Pues. Eso lo confirma el mismo Jesús en Mateo 4, del 15 al 17.
Dice tierra de Zabulón, y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo es la luz, hermanos, del mundo. Pero aquí hay un dato especial y que debemos tomar en cuenta, y es que cuando esa luz empezó a reflejar, a iluminar, fue cuando Cristo comenzó a predicar. Entonces, debemos entender que la luz de Dios se transmite por medio de la palabra, de la predicación de la palabra. ¿Ok? Porque nosotros podemos iluminar, pues nosotros podemos, este, nosotros podemos reflejar la luz de Dios por medio de nuestro buen ejemplo, pues un buen ejemplo de vida. Pero también es necesario predicar la palabra del Señor, porque al predicar la palabra del Señor, esa luz se está extendiendo hacia el mundo, pues, al corazón de las personas, si lo llegan a recibir. Entonces, Isaías profetizó, pues, de esa luz que vendría al mundo y la cataloga como una gran luz. Cristo hace mención a esa gran luz y se está refiriendo a su tiempo de traer y predicar el evangelio de salvación a las personas. Aquí se me fue listo. Ok. Entonces, tanto los judíos como los gentiles no tenían a Dios, pues. Porque aquí nos está diciendo, fíjense que cuando Isaías profetizó eso, estaba hablando del pueblo de Israel. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y Isaías estaba diciendo que ese pueblo andaba en tinieblas. El resto de los pueblos del mundo pues estaban en tinieblas. Pero además el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios en aquel entonces, también estaba en tinieblas. ¿Y cómo empezó Cristo, la luz del mundo, a alumbrar el corazón, la mente de las personas? A través del Evangelio, diciéndole que se arrepintieran, que el reino de los cielos se había acercado. Los gentiles, además de los judíos, todos tenían, o sea, todos estaban en tinieblas. Efesios 2 del 11 al 12 dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, estar sin Dios en el mundo implicaba que ellos estaban en tinieblas. Entonces, notamos algo interesante, y es que el mundo siempre ha estado en tinieblas, hermano. Las personas. Dios ha tratado de alumbrarlo a través, en el antiguo pacto, de muchas maneras, pues a través de la ley, a través de su relación con el pueblo de Israel, pero era solamente para el pueblo de Israel. Alguna que otra vez envió, pues, mensajes de los profetas a otros pueblos, pero el mundo entero estaba en tinieblas. Y ese fue lo que Cristo le dijo a Pablo que fuese a hacer, pues, que anunciara, pues, que les predicara a las personas para que se convirtieran de las tinieblas y para que se salieran, pues, de esa potestad de Satanás a la potestad o autoridad de Dios. Entonces, ¿qué quiero yo mostrar con esto? ¿Por qué era necesaria la luz, hermano? Debemos entender que aunque Dios tiene el dominio de su creación, hay cosas que Dios no controla porque Él lo ha dejado en manos de los propios hombres, y es la decisión de cómo van a vivir.
al final Dios siempre termina actuando, pues Israel hizo lo que mejor le pareció durante mucho tiempo y finalmente Dios los castigó, pues, cuando los envió ya finalmente en cautiverio a Babilonia, o cuando mandó al Imperio Romano a destruir a, a Israel, pues, porque eso fue que Dios lo permitió. Pero Dios no tiene control sobre el corazón de las personas. Por eso vemos el mundo como está, pues muchos piensan que Dios tiene control de los gobiernos, que Dios tiene control de los hombres que están gobernando, que Dios tiene control de su pueblo, hermanos, de aquel cristiano que realmente en su corazón tiene el deseo de obedecer y servir a Dios, que ha aceptado su palabra, que ha permitido que la palabra venga a, a crecer, a germinar en su corazón. Pero también debemos entender que hay hermanos que no andan correctamente, pues. Entonces, los gentiles estaban sin Dios en el mundo, pero los judíos, a pesar de que tenían la ley, también andaban en tinieblas. Entonces, Jesús fue la luz que vino al mundo para alumbrar, para traer esa oportunidad a las personas de que se alumbrase su corazón, su mente y finalmente su propia vida. Porque el que recibe la palabra, el que recibe el mensaje, el que recibe el evangelio y lo obedece, ese evangelio viene a transformarlo tanto internamente como externamente. Juan sigue empezando pues en la epístola no, en el Evangelio de Juan, en los versículos del 1 al 5 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, notamos que la luz tiene relación con la vida, hermanos. Y la semana pasada estudiamos lo que es el pan que descendió del cielo, que da vida, vida espiritual a la humanidad. Pues. Entonces, esa luz tiene que ver también con eso, con la palabra, el efecto que hace la palabra predicada en el corazón de aquel que la recibe. Pues. Cristo vino a alumbrarnos, hermanos, pero vino a alumbrarnos a través de darnos entendimiento, darnos conocimiento, abrir los ojos de nuestro entendimiento. Eso fue lo que Cristo le dijo a Pablo que hiciera. Entonces dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Ahora, hay tinieblas donde no resplandece la luz. ¿Por qué? Porque las personas no aceptan el mensaje de salvación. No creen en la palabra, porque la palabra tiene un poder maravilloso, pero es aquel que la recibe y cree en él, para los que tienen fe en lo que están escuchando. Entonces dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, sea que se salven pocos hombres, como en el caso de Noé, con esos hombres que se han salvado, esas mujeres, se vivirá la eternidad con Dios para siempre. Pues. Pero lo importante es eso, pues, comprender por qué el Cristo se hizo llamar la luz del mundo, porque Él vino a iluminar el corazón de las personas. Él vino a mostrar al Padre, a darlo a conocer, porque el mundo, a pesar del antiguo pacto, de muchas cosas que se podían saber de Dios, pero sin embargo Cristo, la misma persona de Cristo, Él le enseñó y mostró quién era Dios y cómo es Dios. En Juan 3, del 17 al 21, dice,
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, ¿y qué es lo que va a creer de Cristo? Ya nosotros hemos aprendido que creer no es solamente pensar que alguien es esto o es aquello que cumple unos requisitos, sino que también implica creer en lo que dice, pues. Y ese creer en lo que dice lleva a las personas necesariamente, si creyeron, a obedecer. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y es algo que sigue siendo hoy lo mismo, pues. Por eso es que Dios a nosotros, lo que hemos obedecido, nos adopta como sus hijos, somos su familia, especial tesoro, como dice Malaquías. ¿Por qué? Porque realmente hemos sido de los pocos que hemos aceptado la palabra del Señor completa, en su totalidad, pues. Hoy el mundo dice, mucha gente dice que son cristianos, y usted habla con ellos y hablan de Cristo, hablan de su muerte, hablan de su sacrificio, hablan del bautismo, hablan muchas cosas, pero no obedecen gran parte o una parte de lo que es la palabra del Señor. Y, y están engañados, están bajo la potestad de Satanás todavía, aún diciendo que tienen a Cristo. Entonces, ¿por qué es necesario aceptar, respetar la palabra de Dios, interpretarla correctamente? Porque ella es la que nos ayuda a alumbrar nuestro camino. Ella es la que nos ayuda a poder ver ese camino que Cristo nos está mostrando. La palabra es nuestra guía que nos lleva por ese camino espiritual que Cristo ha trazado. Y eso es lo que debemos nosotros entender para que también aprendamos a respetar perfectamente la palabra de Dios como lo hacemos y no dejarnos engañar, porque a veces, lamentablemente, los engañadores generalmente no nos influyen los de afuera, sino nos influyen son los de adentro. Entonces dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Por qué aborrece la luz? ¿Por qué las personas rechazan la luz y no quieren venir a la luz? Bueno, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué? Porque la luz, la palabra del Señor, Cristo, por medio de su palabra, es la que muestra lo que muestra cuando la gente está haciendo lo malo y no está haciendo lo malo. Cuando uno empieza, la palabra empieza a hablar y a señalar a los fornicadores, adúlteros, los apóstatas, los mentirosos, los chismosos, los homosexuales, pues las personas no quieren oír eso, porque lo que hace la palabra, lo que hace la luz, es sencillamente mostrarles que están mal ante los ojos de Dios. Entonces, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, viene a Cristo, viene, acepta la palabra con gusto. Perdón, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, Cristo vino al mundo, hermanos, y fíjense que Él se identifica como la luz del mundo y Él se hace llamar la luz. Juan 12:46 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él dice, yo la luz, hermano. Ahora, Primera de Juan nos dice que Dios es luz. Si Cristo es luz y Dios es luz, lo que nos está diciendo esto es que Cristo es Dios. Entonces Él dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, ¿cuál es el propósito de la luz, hermano?
alejar las tinieblas. La definición de tinieblas es falta de luz, un lugar o un sitio donde no hay existencia de luz. Si las personas están en tinieblas, quiere decir que Dios no alumbra, no guía esos caminos. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Pues para sacar de las tinieblas a los hombres. ¿Por medio de qué? De la luz. Él es la luz. Pero ¿cuál es esa luz? ¿Cómo la refleja? Por medio de la predicación de la palabra. Porque hoy el mundo quiere creer en Cristo a su manera, pero quieren desligarse de la palabra. Realmente es impresionante la cantidad de personas, hermanos, sobre todo los protestantes, por ejemplo, lo que son los evangélicos, los pentecostales, cómo ellos desligan totalmente a Dios, a Cristo de la palabra. Ellos creen en Dios, creen en Cristo, pero no quieren creer en sus palabras. Entonces, la luz, ¿cómo refleja Cristo la luz? Bueno, él empezó a predicar, él empezó a enseñar, él empezó a hacer milagros, él empezó a hacer señales. Y bueno, el que me sigue, dice Cristo, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace la luz por el hombre, hermano? Darle vida. Finalmente, todo lo que Cristo ha dicho, hermanos, lo que viene a traer a colación es que él es el dador de la vida. Él le ofrece vida en abundancia, vida eterna a los hombres. Y eso es lo que transmite, pues, que aquel que lo sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque estará lleno de su palabra, estará lleno de su sabiduría, su interior estará alumbrado por la palabra del Señor y eso le ayudará a tomar decisiones y a andar un camino que sea agradable para Dios. Entonces, aquellos que no quieren seguir en tinieblas aceptan la luz del mundo. Y siempre recordemos esto, hermano. No podemos seguir a Cristo si no seguimos su palabra. Eso el diablo ha logrado sembrar en la mayoría de la humanidad eso, hermanos. La humanidad tiene la Biblia en sus manos, inclusive la leen, inclusive predican de ella, pero, pero lamentablemente desligan muchas cosas de las palabras, aquellas que tratan de medio sujetarse, pero no son todas. En Romanos 3, del 13, del 11 al 14 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, le está diciendo a los mismos hermanos. ¿Por qué? Porque generalmente el cristiano, cuando comienza, pues se bautiza, tiene, como dice Primera de Pedro, las aspiraciones de una buena conciencia hacia Dios, pero todavía lleva un proceso que siempre es largo en toda la vida, pues. Y a veces, pues, puede estar muy comprometido y a veces puede estar muy adormecido en las cosas del mundo. Entonces dice que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Entonces dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, existen obras de las tinieblas y existen las obras de la luz, que aquí se le llaman armas de luz, porque esas armas combaten las tinieblas, hermano. Entonces nos dice, desechemos pues las obras de las tinieblas, ya basta el tiempo de estar adormecidos en las cosas del mundo y ahora pues vístanse, ármense con las armas de la luz. Y andar de día, como dice, andemos como de día, está hablando, andemos como este,
como si estuviésemos siendo iluminados, alumbrados, pues en este caso por la palabra del Señor, por la luz de Cristo que se refleja en nuestras vidas. Entonces, esa luz resplandece en nuestros corazones, como dice 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, y aquí nos relaciona la luz, ¿ok? El resplandor de la luz, la iluminación con el conocimiento, dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, tenemos esa bendición. Ahora nosotros, cada uno de nosotros, somos como lo que dice Efesios, Filipenses, perdón, luminares, pues. Nosotros esa luz de Cristo la reflejamos también al mundo. Si no somos obreros mudos, si no somos obreros de mal ejemplo, si llevamos una vida ejemplar de acuerdo a la palabra de Dios y además abrimos nuestra boca para enseñar, reflejar esa luz de Dios, pues nosotros vamos a hacer esas luminares en este mundo, que resplandecemos en medio de tantas tinieblas y oscuridad que existe hoy en día. Entonces, ahora nosotros, pues los cristianos fieles, y yo siempre anoto la palabra fiel, hermano, porque uno cuando dice cristiano, pues engloba a todo el mundo, y hay cristianos que andan mal, desordenadamente, pero hay cristianos que son fieles, y esos son los que realmente están haciendo la voluntad del Señor como debe ser. Porque los cristianos que andan, eh, no hacen bien las cosas, andan practicando pecados, están en la misma condición que, por ejemplo, esas religiones que toman y practican una cosa de la palabra y la otra la desechan, pues. Es la misma condición del cristiano infiel. Toma lo que le conviene de la palabra y desecha lo que no le conviene. Entonces, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. O sea, algo ha iluminado nuestros corazones, algo ha resplandecido en nuestros corazones, algo ha quitado esas tinieblas, esa oscuridad que había en nosotros, y es Cristo y su palabra, hermano. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, nosotros ya no pertenecemos a las tinieblas. Nosotros somos luz en este mundo. El que sigue a Cristo no andará en tinieblas, Él lo prometió y es así, pues, sino que tendrá la luz de la vida en él. Porque la palabra, hermanos, es lumbrera a nuestros caminos, ilumina nuestros pasos, guía nuestras sendas, abre nuestros ojos espirituales. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Por eso se llama Él, se llamó a sí mismo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué hace Cristo? Cristo nos ha dado vida, nos ha dado conocimiento, nos enseña por medio de su palabra, y esa palabra nos ayuda a caminar, a andar y vivir en la luz. Entonces ya somos hijos de la luz, ya no le pertenecemos al diablo, ya no estamos bajo su potestad. Efesios 5, del 5 al 8 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas y ahora dice, mas ahora soy luz en el Señor. Entonces, andad como hijos de luz. Entonces, somos hijos de luz. ¿Pero por qué somos hijos de luz? Porque andamos con Cristo. Caminamos con Cristo. Somos discípulos de Cristo. ¿Y eso a qué se debe? Porque obedecemos su palabra. Somos obedientes a su mandato. ¿Qué discípulo no se sujeta a su maestro? Si no se sujeta, quiere decir que no es
tu discípulo. ¿Y qué significa andar como hijo de luz? Pues ser obedientes a la palabra. Eso es lo que le pasa al mundo. El mundo no obedece a Cristo, no obedece a Dios. Entonces, el cristiano fiel, hermanos, es la luz del mundo. Es la luz de su entorno. Es la luz en su familia. Es la luz en su trabajo, en sus compañeros de estudio, de trabajo, en cualquier parte donde viva, se relacione. Él es la luz de este mundo, porque Cristo nos da ese título, pues a nosotros. Mateo 5:14, Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El evangelio, hermanos, es la manera como se proyecta esa luz, hermanos. Por eso nosotros no podemos ser cristianos mudos espiritualmente hablando, en el sentido de que no hablamos de la palabra del Señor. No confesamos nuestra fe. No anunciamos que somos cristianos, no hablamos de Cristo, no hablamos de esa luz que está iluminando nuestros corazones. Disculpe. Que di algo que no era. Ok. Dice 2 Corintios 4:4, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el Evangelio, hermanos, es la forma como se refleja la luz de Dios. Es la forma como Cristo ilumina el mundo, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, nosotros tenemos realmente, hermanos, una gran responsabilidad sobre nuestros hombros, porque la luz del mundo, que es Cristo, nos ha hecho a nosotros también luz del mundo. Y Él reflejó esa luz por medio de la predicación del Evangelio. En su tiempo, pues Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy hablamos nosotros de la palabra del Señor y especialmente de Cristo crucificado, su muerte, su sacrificio, su sepultura, su resurrección y las maravillosas promesas que tiene para aquellos que le obedecen. Entonces, por eso es que de cualquier manera y por cualquier circunstancia, la palabra siempre nos exhorta, hermanos, a que nosotros tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que hablarle a los demás de Cristo, porque esa es la manera, una de las maneras que nosotros reflejamos la luz de Cristo. La otra manera es por el buen ejemplo. Pero las personas no se van a salvar necesariamente si no saben por qué usted tiene una vida modelo, pues es una persona ejemplar. Y tampoco debemos estar esperando que las personas vengan y nos busquen a nosotros para preguntarnos qué es lo que nosotros tenemos que nos hace diferente. Nosotros más bien, el mandato es que salgamos a buscar a la gente, no que nos quedemos estancados esperando que la gente llegue. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En Mateo dice, enseñándole que guarden todas las cosas, o sea, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Y entre todo lo que Cristo había mandado, ¿qué cosa había mandado? Pues a predicar el evangelio. Entonces, tanto el evangelio, la palabra del Señor, como una vida ejemplar, iluminan a este mundo, alumbran en este mundo, porque nosotros ahora estamos reflejando la luz de Cristo en nuestras vidas. De nuestro interior fluye una luz hacia el mundo. ¿Pero en qué sentido? En una vida ejemplar y en predicar la palabra del Señor. Mateo 5:17 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Hermanos, nosotros tenemos que ser
Ustedes han visto cuando, cuando hay algo oscuro y se prende la luz, como que lo deja uno por un momento encandilado, pues cegado, pues por el brillo. Nosotros deberíamos tener esa capacidad de iluminar a nuestro entorno, que cuando nosotros eh, actuemos, hablemos, vivamos, eso lleve la luz a nuestro entorno. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y por sus buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero notemos algo aquí, hermano. ¿Cómo saben las personas que tienen que glorificar a nuestro Padre? Porque las obras nuestras no están anunciando de dónde vienen. Pues es necesario abrir la boca, hermanos, y anunciar a Cristo, anunciar a nuestro Padre, predicar el Evangelio, porque ellos van a saber que nosotros somos cristianos, hijos de nuestro Padre eterno, y de esa manera van a glorificar al Padre por nuestras buenas obras. Para concluir, la luz de Dios vino al mundo para iluminar a los hombres, para iluminar los ojos de su entendimiento, y por medio de la luz pudiese o tuviesen vida. Efesios 1 del 17 al 18 nos dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Esa luz, hermanos, nos da conocimiento. Ese conocimiento alumbra nuestro interior. Entonces, Cristo es esa luz que alumbra nuestras vidas y que nosotros reflejamos. En Juan 1, del 4 al 5 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es la luz verdadera, como nos dice Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús es la luz del mundo y nosotros hemos permitido que esa luz nos alumbre en nuestro corazón, por lo cual ya no debemos andar en tinieblas, sino permitir que esa luz siempre nos guíe hacia la vida eterna. Ese es el mensaje para hoy, hermanos, el segundo yo soy que estudiamos hoy. Espero que les pueda servir, ayudar y que, bueno, comprendamos que nosotros también reflejamos la luz de Cristo y que debemos esforzarnos en que seamos buenas lumbreras. Que Dios les bendiga, pues. Vamos a hacer una oración. Hermano Rigoberto, ¿nos puede ayudar con la oración, por favor? Sí, hermano, encantado. Si puede orar por la esposa del hermano David. Sí, correcto. Sí, hermano. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Queremos agradecer en esta tarde, mi Dios, enseñanza traída por intermedio de nuestro hermano Herediano, al cual le imploramos en su misericordia que le bendiga ricamente a él y su familia, permitiendo, Dios de la gloria, que cada día él pueda adquirir mayor conocimiento para así ir poniendo a quienes de verdad necesitamos ir día a día también adquiriendo el conocimiento que por cada uno de nuestros hermanos usted nos va entregando. Padre Dios, vemos en ellos reflejado su amor, porque si usted de verdad no los amase, mi Dios, no tendríamos también esta posibilidad de escuchar sus palabras. Queremos agradecerle por ello, mi Dios, y queremos pedirle que en su misericordia día a día, el mensaje expuesto por cada uno de sus siervos, nuestros hermanos, pueda hacer obra en vuestros corazones para poder crecer en su gracia, para poder ser aquellas personas, mi Dios, que usted necesita, que proclamen la verdad de este Evangelio glorioso, que anuncien de esta luz maravillosa que ha venido, mi Dios, a iluminar nuestros corazones desde tiempos en que ya llevamos, mi Dios, siendo iluminados por su palabra. Si verdaderamente hasta acá no hemos cumplido, perdónenos, Padre, y ayúdenos para poder hacerlo, porque de verdad mucha gente hoy en día se pierde sin este conocimiento. Sabemos, Padre, que hay una responsabilidad sobre cada uno de nosotros, el ir
a predicar esta verdad gloriosa para que los hombres puedan adquirir esta luz admirable y puedan ser iluminados por ella, mi Dios, y así puedan salvar sus almas. Padre Dios, le damos gracias porque nos instruye en su palabra día a día para que cumplamos este ministerio. Queremos orar en esta hora, Padre, por la esposa de nuestro hermano David, quien está pasando una situación incómoda en cuanto a su salud. Sabemos, mi Dios, que de verdad usted le conoce, es su hija, y oramos por el bien de ella para que usted pueda, conforme a su voluntad, orar en su favor, que pueda recibir los medicamentos estrictamente necesarios para la recuperación de su salud, y así, mi Dios, pueda también experimentar una mejoría en su vida. Queremos orar, mi Dios, no solamente por ellas, sino por todos aquellos nuestros hermanos que día a día oramos en las plataformas por sus diversos problemas, incomodidades que tienen, enfermedades algunos, persecuciones algo otros, y así tanta cosa, mi Dios, que en este mundo nos atañe día a día en el caminar en esta senda maravillosa que es la senda que trazó con sangre nuestro amado Salvador Jesucristo y que nos permite hoy en día también a la vez, mi Dios, confiar en sus promesas que nos van a permitir llegar a esas moradas que fue a preparar. Le damos gracias, mi Dios, por todas las enseñanzas que recibimos de usted y permítanos que podamos también a la vez ayudarnos para poder ponerlas en práctica. Gracias, una vez más le dan. Padre Dios, oramos y lo hacemos siempre en el nombre de su amado Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermano Rigoberto. Hermano Néstor, ¿tenemos algún mensaje en Facebook? El micrófono. Sí, tenemos solamente algunas visitas. Aníbal Castro Torres, Mari Eri, Juliana Lamas, Dora Márquez y por aquí aparece Janet Araya. ¿Ya? Son los que tenemos aquí en este momento. Y mensajes aquí tenemos solamente el de Dora Márquez que dice amén, bendiciones, saludos. Eso es todo lo que tenemos hoy día, hermano. Pueden volver a escucharlo nuevamente en este panel de Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, que luego será subido ahí. Lucía Ortega Callampiña también está viéndolo en este momento en Facebook. Eso, hermano. Muy bien. Gracias, hermano Néstor. Y bueno, a todos los hermanos que nos han visitado, tanto en Facebook como acá en Zoom, pues. Bueno, hermanos, que Dios les cuide. Si tienen algún comentario, alguna observación, pues son bienvenidas en este momento. Alguna pregunta también. Aquí tengo un mensaje del hermano Mario. Dígame, hermano Jorge. Una inquietud, aunque no toca directamente el tema, que, bueno, la exposición ha sido cara y el mandamiento, como usted dice, 16 Marcos 16:15, y predicar el Evangelio, no dice que estemos esperados sentados, ¿no? Hay que llevar la luz para que entiendan, se iluminen con el Evangelio y entiendan que el pan de vida es la que nos da Dios a través de Cristo en este momento. Pero me preocupo siempre, ¿qué de los que seguían a Dios en el Antiguo Testamento? Ellos no tenían el pan de vida, no tenían la luz. ¿Cómo serían salvos si no llegan al bautizo y solamente tenían arrepentimiento cada año? Si bien es cierto, es un tema directo, pero sí indirectamente preguntando su luz de ellos, el pan de ellos, cómo fue y cómo serían salvos ellos, ¿no? Bueno, ese es un tema muy interesante, hermano, y para estudiarlo, lo que debemos entender es que el sacrificio de Cristo cubre los pecados a partir de que Él vino, pero también cubre todos los pecados de los hombres santos que vivieron desde Abel hasta que Él vino. O sea, el sacrificio de Cristo es extensivo para toda la humanidad. ¿Sin Eso el nos lo bautizo? enseña sin el Sin bautismo, el bautizo. porque no era necesario el bautizo en ese momento. Ya, hermano. La gracia de Dios, no de nada, hermano, la gracia de Dios se ha manifestado en todos los tiempos.
Así es. Por ejemplo, el autor a los Hebreos nos enseña que la ley no quitaba los pecados. Si no quitaba los pecados, entonces quiere decir que muchos hombres y mujeres fieles de Dios que estaban bajo la ley murieron sin que la ley le hubiese quitado el pecado. Pero ¿cómo fueron salvos? Fueron salvos por la gracia de Dios. La gracia de Dios, ¿cuál es? Fe y obediencia. Creer en Él y obedecerle, pues. Entonces, Cristo, su sacrificio, algunos le dicen que ha sido retroactivo, pues. No solamente para el tiempo de la gracia en la era cristiana, sino también para todas las personas fieles que vivieron en el pasado. Bueno, pero es un tema para estudiar un poco más a profundidad, hermano. Eso, Gracias, hermano. Muchas gracias. Me aclara bastante, hermano. Gracias. de nada. Por aquí en el chat, bueno, recordemos, no pedimos oración por el hermano Osvaldo Moreno, recordemos que el hermano requiere nuestras oraciones, siempre lo tenemos en nuestras oraciones, mi hermano, que Dios le ayude. Aquí la hermana Yesenia, Dios les bendiga, mis hermanos. Y aquí, ok. Muchas gracias por su tiempo, por el estudio, hermano Mario, Dios le continúe bendiciendo. A la hermana María Elena, gracias hermano, Dios le bendiga. Fuimos escogidos como luminares en este mundo. Que Dios nos ayude a ser obedientes y reflejar la luz de Cristo llevando su santo evangelio. Bien, gracias hermanas y gracias al hermano Osvaldo también por acompañarnos. ¿Algún comentario, hermanos, hermanas? A la hermana Marisa Figueroa dice amén. Creo que no lo había leído. Preguntas. Hermano, Ajá, hermano Waldo. no olvidemos que me tienen que dar una manito, como decimos en la Argentina, para orando por la obra en Villa Mercedes. Los hermanos, llevé varios mensajes, varios videos, y estaban muy felices con los videos, sabiendo que en otras partes del mundo también los conocen y que también hay cristianos fieles. Pero yo pediría que no se olviden de las oraciones de sus hermanos. Y porque ahora, en unos días más, vamos a tener unas conferencias con ellos por allá por Villa Mercedes, donde andar el hermano Néstor y un hermano más predicando el Evangelio. Así que no se olviden, por favor. Ok, los hermanos en Villa Mercedes, Argentina. Anoten por allí, hermanito. Ellos son Bien. poquitos, son como 5 nomás. Bueno, pero lo importante es que estén ahí, pues, perseverando. Y gracias por ayudarme a que no se pierdan. Bueno, usted está haciendo su labor ahí, hermano. Siga firme ahí ayudándole. ¿Alguna pregunta más, hermanos? ¿Comentario? ¿Algo que agregar? Si no es así, pues entonces vamos a despedirnos. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Tengan una feliz tarde, pues. Y una semana excelente, pues. Cuídense, mis hermanos. Que estén bien. Hasta luego, hermano. Cuídense. Bendiciones. Igual, bendiciones. Cuídense mucho. Cuídense mucho. hermanos. Estén bien. Hasta luego. Luego. Chao, hermano, y gracias, muy Dios formal. les bendiga. Amén. Gracias. Hasta luego, mi hermano, mis hermanos. Hasta Dios luego, los hermana bendiga. Marisa. Bonita. Muchas bendiciones. Juanín. Mucho cuidado. Dios te cuide. Igual. Gracias. Hermano Mario, Dígame, hermano. un consejo. No sea tan claro en lo que está predicando. ¿Por Porque qué, mi después hermano? Porque después nadie quiere opinar ni preguntar porque ya está todo listo. ¿Verdad? A mí me gusta, me gusta, ¿cómo diríamos? Desmenuzar bien las cosas para que quede claro. Pero bueno, está bien, mejor que no pregunten, pues. Tanto,
No dejan nada.